Dios les bendiga, mis amigos. Soy Ricky Hell y esto es Sin Editar, una entrega más con amigos, hermanos de long time, de mucho tiempo, y a veces se usa el cliché de amigos. No, pero estos son amigos de verdad. Lo he dicho en varios escenarios, pero aprovecho la oportunidad para decirlo también. Hace muchísimos años, yo tenía quizás 17 años, por ahí 18 años, estaba en los foros o en el foro de saltable.com, que creo que en esa época era proquineo.com, y me dedicaba a molestar a la gente a través del humor, a sacar parodias, a reírme, a hacer comentarios graciosos, y ahí estaba conectado también Yael Valenzuela con un usuario que se llamaba Motocicleta, algo así, relacionado a su trabajo, que por muchos años fue vendedor de motores, de vehículos, de piezas, etcétera, y también Israel Valenzuela. En ese momento solo éramos 3 desconocidos. Ellos ya habían empezado a hacer un evento que se llamaba Las Noches de Humor Cristiano. Y Israel Valenzuela estaba por retirarse del humor, se iba a quitar por cosas que nos va a explicar ahora en algunos momentos. Entonces ya él, en esa tensión de un evento tan exitoso y de no tener a Israel, que era un componente muy importante, de parte de los fundadores de producción, de la participación, tira ese casting, por decirlo de una forma técnica, en el foro, buscando un suplente en el humor. Y yo vi esto y dije, esta es mi oportunidad. Yo era prácticamente un desconocido y dije, esta es mi oportunidad. Le escribí a una persona y le dije, recomiéndame, porque se ve muy feo. Y que, yo estoy al lado. No, nunca, siempre el nivel. Recomiéndame. Ella, recomiendo a Ricky Hell. Ay, la gloria de Dios, muchas gracias, comenté. Y ahí pues ya él me escribió y nos reunimos y nos conocimos en persona. Quitó el casting, dijo, no se necesita más nadie, con Ricky lo hacemos. Luego Israel se unió ese año y bueno, de ahí surgió una amistad muy bonita. Ya yo conocía a Israel porque mi hermano, sobre todo, mi hermano mayor, lo invitaba mucho a predicar a la iglesia donde nos congregábamos. Lo veía predicando en el concilio, las vigilias del concilio. Todavía recuerdo esa prédica de Enciende una Luz, donde hizo sacar velas, etcétera. O sea, era un modelo a seguir como predicador, no solo para mí, sino para toda una generación. Pero lo conocí en persona gracias a Yael y a las noches de humor cristiano. Yo les debo mucho a ellos, les quiero mucho. Los dos son hermanos, los dos son pastores hoy en día, los dos son padres y esposos, los dos son escritores de libros, los dos son conferencistas y predicadores internacionales. Los dos han estado en radio por mucho tiempo y los dos están aquí conmigo. Tengo el honor de saludar, vamos a hacerlo por la edad, Israel y Yael Valenzuela. Yael e Israel, ¿verdad? Yael es más viejo. Dios te bendiga, lo que pasa es que Israel parece más viejo que yo, pero es verdad. Está bien, vamos a hacerlo por la edad. Hermano, Ricky Hell, gracias por darnos esta gran oportunidad de estar junto a ti nueva vez y con mi hermano Israel también. Nosotros, señores, somos compañeros de grandes batallas en el humor. Y déjeme decirle que antes de que comencemos la historia, para hacer la presentación formal, sí, yo soy Yael, tengo pila de años, no tanto más que Ricky Hell, porque ustedes lo ven así. Él ha dicho en su introducción que él es de la generación pionera del humor. Es cierto que es de la generación pionera. Significa que el tipo no tiene 25 años. No crean que tiene 25. Entonces, un agradecido totalmente por la gran oportunidad que Dios me da junto con Ricky Hell, junto con Israel y otros humoristas más que vamos a estar mencionando más adelante. Y un amor, gracias por estar aquí. Israel, tú que eres el más pequeño ya puede hablar, el más pequeño puede hablar ahora. El más pequeño de los dos, qué bendición. Amado, Dios. Vale. Señores, Dios les bendiga. Para mí de verdad es un placer, un honor estar con estas dos potencias. Esta es la potencia y la roca al lado mío aquí y ser yo el del medio prácticamente. Entre el mayor y el menor, el del medio es el más consentido o es el más sobresaliente. Pero estar con mi hermano Yael y el pastor Ricky Hell, señores, que estamos desde hace tiempo, en los medios de comunicación y llevándole a la gente prédicas con alegría, no ha sido un trabajo fácil,
pero estamos aquí y gracias por esta hermosa invitación y esperamos que se vuelva a repetir. Ya me estoy autoinvitando, esperamos que se vuelva a repetir. Sí, porque es así. Y bueno, ¿qué? Continúa, Miguel. No, yo pensé que iba a preguntar tú ya, porque ustedes son capaces. Él te iba a hacer pregunta a ti, parece. Los pastores hay que manejarlo. Los pastores hay que manejarlo, hablan mucho. Me gustaría empezar hablando del humor antes de las noches de humor cristiano. O sea, mucho, antes de ahí, ¿cómo ustedes personalmente se dieron cuenta que tenían humor y dónde lo hacían? ¿Dónde descubrieron el talento del humor individualmente? Vamos a empezar. Mira, ajá. Todo nace exactamente en el año 1986. ¿Cómo? Mi madre compra un radio Sony. Mira, se está riendo ya porque le voy a sacar cosas que él no se acordaba. No, sí, yo me acuerdo del cassette. Sí. Mi madre compra un radio Sony y nosotros dijimos, vamos a grabar. Y comenzamos a grabar siendo disparates. Y una de las cosas que más recuerdo era que había un predicador llamado Geñito que decía que esta gente es un lengüita, porque toda la gente era lengüita, el que pecaba era un lengüita. Y ya él y yo comenzamos a predicar, imitar predicadores. Y yo recuerdo que yo comencé a decir, ese hombre es un lengüita porque canta, yo soy la salsa, yo soy. Y eso, estallamos en tanta risa que eso nos contagió y comenzamos a grabar entonces, pausando, grabábamos, pausábamos, hicimos un cassette de grabación de chistes. Yo tenía apenas 8 años y ya él tenía 9. ¿Y qué pasa? Que nos frustramos un poco porque prestamos el cassette y nos los extraviaron y ya él y yo lloramos hasta que después yo retomo en el año 91, yo escuché unos comediantes y le grabé la risa a esos comediantes y ya él y yo le dije, ya él, vamos a grabar. Entonces volvimos a grabar otra vez y todavía creo, si busco bien encontraré esos casetes, pero fue algo muy emocionante. Realmente la inspiración nuestra, mía de Israel, eran unos increíbles, ¿cierto? Eran unos comediantes de antaño, se llamaban Las Mariposas. Sí, Las Mariposas. Que mi hermano Natanael llevó esos cassettes y Israel y yo nos aprendimos muchísimos cuentos de eso y también ya sabíamos muchísimos cuentos cristianos y mi hermano se llevó el cassette para Villa Altagracia. Y ya en Villa Altagracia la gente quería conocernos. Y decía, y estos son tus hermanos, porque la gente de verdad que se reía. Nosotros conseguíamos todo tipo de chistes y lo tirábamos en ese cassette. Y siguiendo con la historia, más adelante, entonces Israel trabaja en el campamento de la iglesia, se hace, tú estabas en la directiva, Israel, ¿verdad? Estaba en la directiva. Israel se hace directivo de la iglesia apostólica y misionera de los jóvenes. Y nosotros, antes de eso, nosotros en esos campamentos de la iglesia apostólica hacían una fogata. Ellos prendían una leña y cantaban unos coros. Y comenzaba la gente, perdón que te interrumpa ya él, comenzaba la gente, cuéntame un cuento, cuentín, y nosotros no estábamos interesados hasta que va a llegar el punto que ya él nos dice. Entonces, de repente decimos, no, pero vamos a hacer un show. Vamos a hacer un show de humor. Y nosotros en el campamento. En el campamento. Entonces, se dio una costumbre que la última noche teníamos un show de humor en esos campamentos y durábamos hasta 3 horas haciendo humor, con comedia, con parodia, con todos los arsenales. Pero no quiero, perdón, que se nos vaya este capítulo. Me estoy engranujando, chuta, mira. Y todo comienza porque la fogata, me acuerdo como ahora, en el año 1993, cayó un aguacero. Y yo le dije, Yael, vamos a hacer, no hacíamos humor, vamos a hacer una premiación que le llamábamos El Dorado y le dábamos a la gente muñecas y comenzábamos a decir, nosotros nominamos, señores, y ahora presentamos nominado, el feo del año nominado y buscábamos feo de verdad. Entonces ahí, perdón, me río porque yo recuerdo que el más feo del año, nosotros buscábamos gente bonita. Y decíamos, el ganador es, no está en el renglón, fulano. Entonces eso hicimos 2 años hasta que ya la gente esperaba la última noche. Ya no había fogata prácticamente. Y era el show de humor que montábamos los 24 de diciembre, los 25 en el campamento. Siga, maestro. Wow. Entonces, pero ¿y cómo eso? Porque eso se ha dado mucho en los concilios.
se dan dinámicas, se dan fogatas, se dan jóvenes graciosos que animan, que participan. O sea, eso no sería algo tan novedoso. Pero ¿cómo se lleva eso a un evento ya en un teatro? Mira, ¿le digo usted ya y lo digo yo? Sí, no, dilo. Bueno, mira, yo entonces llego a un programa en el Teatro Nacional, que no es nada mencionarlo, se llama Humor Viejo No Se Olvida. Claro. Yo voy a ese evento, Humor Viejo No Se Olvida, y veo la participación de 4 personas. De los grandes del humor, señor. De los grandes del humor estaba, lo podemos mencionar, ¿verdad? Los grandes del humor. Sí, que son los padres del humor. Freddy Veras Boyco. Uquín, Luisito y Boruga. Claro. Estaban ahí. Cuando salimos del evento, creo que el anuncio tenía un corito de que el viejo humor ni se olvida ni se deja. Era como un bolero, sí. Esto recuerdo entonces, después de ahí, cuando salimos del evento, la de recursos humanos, de donde yo trabajaba ya en el banco, me dijo, pero Israel, pero ustedes pueden, tú y tu hermano pueden juntarse a hacer un evento así. Y yo esa misma noche llamo a Yael y le digo, Yael, ¿qué tú crees nosotros hacemos un evento de humor? Mira, y yo me emocioné tanto que yo le presenté todo el renglón que había. Ahora vamos a hacer el casting, como en el campamento había participado uno de los muchachos que pensábamos que estaba acabando más que nosotros, que al final... Oye, el tipo era lo último del campamento. En los campamentos, porque él imitaba voces, Ricky, él imitaba voces, él hacía como... Porque nosotros comenzamos con en el último campamento, hicimos el Arca de Noé, la narración del Arca de Noé, y este muchacho imitó todos los animales, lo imitaba. Entonces hicimos el casting y ya él busca al pastor Alfredo, porque lo había visto en un campamento en el vacacional de Jaina, creo yo, hace muchos años. Hace mucho. Entonces el pastor Alfredo no era pastor cuando eso entra también, y por eso hay unos videos que andan por ahí que aparece la imitación incluso de Benny Hinn, que nosotros hacemos. Entonces lo llevamos al evento, buscar ocasión. El chico de los animales, ¿qué pasó con él? El primer año él trabajó, pero él como que no estaba esperando ese ambiente tan fuerte. ¿Por qué no esperaba el ambiente? Porque antes de nosotros hacer el evento, que comenzamos, que ya nos atrevemos a hacerlo y que lo vamos a programar, estamos hablando del 2007. Señores, y todo el mundo decía, reírse, eso es del diablo. Correcto. No, eso vamos a hablar ahorita de las críticas. Entonces yo conozco locutores que yo invité y que me dijeron, yo fui a criticar el evento, lo que pasa es que ustedes me hicieron reír, no tuve chance de criticarlo porque fui y me gocé. Y la gente me decía, ¿cómo va a ser que ustedes hacen eso? Entonces, este muchacho ve que el evento está lleno de bote en bote, está lleno, o sea, no cabe un alma, la gente está en el pasillo, aún así que la gente estaba esperando, había gente que esperaba un fracaso de nosotros. Sin embargo, fue una cosa estrepitosa para la gloria de Dios, donde Dios nos exaltó prácticamente ahí y le dio un mensaje al evangélico de aquel tiempo, y es que Dios es un Dios de gozo y no hay que meterte una disciplina para tú poder hacer reír. Israel. Siempre fue en el dominico, desde la primera vez. Exactamente, pero buscar locación. Estábamos buscando locaciones. No lo quisimos hacer en iglesia porque ya teníamos el fracaso en la cabeza de la gente que decían, le va a ir mal, con Dios no se juega, con el evangelio no se juega. Y entonces, no sé cómo, ya me dijo el Patrick Hudson, vamos para allá, vamos a hacerlo en el dominico. Y hasta que llegó el día, llevar boletas, yo cuando eso estaba mis comienzos proféticos, el ministerio profético mío estaba en aumento también, ya yo tenía 2 viajes a Europa, ya me estaba perfilando, pero entonces eso, y sí nos atrevimos. Le vendimos miedosamente a las iglesias, pero le vendimos a nuestros amigos. Como yo era profesor, le vendí a los estudiantes y le dije, apóyeme este evento, apóyeme, porque honestamente, ya él lo sabe, nosotros para este evento ensayamos hasta los chistes y los cuentos, como lo vamos a hacer. No ahora, cuando es repentista y uno hace monólogo. Nosotros ensayábamos inclusive, si metíamos la pata y si nosotros llegamos inclusive a libretear, y si tú te quedas... en shock, ¿qué palabra vamos a decir? Teníamos que decir una palabra que era de que Inri, y ahí tenía que salir uno de nosotros a hacer lo posible. Y es cierto, llegó el momento en el primer show de humor que de repente una gente decía, y
Henry. Y ahí Entonces, salía uno de nosotros. Entonces el muchacho que fue con nosotros, él dijo Henry varias veces, Henry, porque ya él, porque sabe, sacar una carcajada, Claro. romper el hielo no es fácil. Pero ustedes no tenían modelos en el humor cristiano en esa época. No. Nosotros mismos, yo a Israel, Israel a mí. Porque no ni siquiera sabíamos. Dante Gebel, pudiera decir. No lo conocíamos. No lo conocíamos. Wow. Yo había escuchado de él porque él tenía el show de Dante. Exacto. Pero no lo conocía, el humor de Dante era muy fino. Para el Sí, humor. no, y Dante no hacía, y todavía no hace eventos tampoco de humor ni stand-up comedy, sino radio, humor en radio, etcétera. Humor en radio, o sea. Entonces, uno de los éxitos que nosotros tuvimos fue que nosotros cristianizamos los cuentos que existían del mundo, lo cristianizamos. Entonces, también vale decir que voy a revelar para el pueblo algo que hay que revelarlo ya después de 10 años, 12 años prácticamente. Y fue que nuestro primer guión, nosotros lo tomamos de humor viejo, no se olvida. Es decir, así como... La estructura. La estructura, exactamente. La estructura. Que los 4 cantaban una canción y se iban yendo y luego al final entraban todos. Nosotros usamos esta estructura. Okay. Es decir, por eso usted ve que en el primer evento de humor nosotros clasificamos los cuentos por niños, por borrachos, entonces lo hicimos fue por iglesia, por niños. No sé si tú recuerdas, Ricky, que ahí debemos más adelante, cuando tú entras, que estaban todos clasificados ya, porque nos dio resultados. Sí. Pero fue una bendición porque después de ahí nos pasó lo mejor del mundo, que fue que las críticas comenzaron a llover y la gente también, críticas constructivas, críticas que nos destruían. Y fue algo que... Vamos a hablar de esas críticas negativas, de esos comentarios. Ricky, pero antes, tú tienes que saber cómo es que tú entras, porque tú tienes tu versión, porque tú tienes que conocer la versión de nosotros. Pero yo entro en el segundo o el tercer año. En el tercer año. Y mira de qué manera. Pero tú fuiste al segundo evento y viste desde la tercera fila. Sí, ya salgo en el video. ¿Qué pasa? En el segundo evento, nosotros repetimos la estructura del primero y del segundo. Fue igual, la copia igual. Fue una copia igual, los chistes eran diferentes, pero era casi todo igual. Yo me di cuenta ahí que la gente nos decía primero, oye, la canción le quedó bien, repítala. Pero cuando la repetimos en el segundo, la gente como que dijo... Entonces ya para el tercero, nosotros dijimos, tenemos que cambiar el show totalmente. Tenemos que darle a la gente algo totalmente nuevo con estructura nueva. Y también Israel había dicho que él quería retirarse y cosas. Entonces yo, espérate, solo no me voy a quedar. Y Alfredo también estaba medio cosa. Entonces ahí tiramos el casting. Pero ya cuando tú entras, ya nosotros tenemos el show totalmente reestructurado, que ahí fue que nació, creo, la radionovela, nace la radionovela. Lo que no se... El Arca de Noé. Sí, lo del Arca de Noé. Correcto. Sí, salieron los danzarones, que ahí fue que tú entraste. Sí. Los danzarones, dijimos, entonces ahí pusimos muchos elementos de la iglesia para que la gente entendiera como si estuvieran en un culto. Ahí entra el video que tú empezaste a hacer en PowerPoint, creo, era un video sumamente complejo, una mini película. Ahí entran las películas. Ahí entra la película animada también. Entonces eso revolucionó el show. Al verte tú, que ya era una figura nueva, que lo hiciste muy bien, yo no recuerdo qué personaje tú hiciste ahí. No recuerdo bien. ¿Qué personaje tú hiciste? El primer año yo hice... Rebequenda. Walter Mercado. Hice Walter Mercado, que se llama el Apóstol Mercado. Hizo un Joe, que entraba en el Arca de Noé rapeando y parodias. Y creo que hice la primera versión del Rebequenda, que no se llamaba el Rebequenda, sino que yo le puse todos los nombres de predicadores, Ezequiel, Ponciano, Ávila, qué sé yo qué, y que ustedes, recuerdo como ahora, en el ensayo, me corrigieron bastante, porque que yo entraba queriendo hacer una voz de predicador, y no me salía. Porque nunca... Yo te dije ese día, sé tú, que tú da más gozo. Sí. Fíjate que en ese tiempo... Mire, ese tiempo también nosotros innovamos de hacer 3 funciones. En el tercer año, 3 funciones. Yo, como me estoy retirando, porque aquí va a ser la pausa por las críticas. Ahí la gente comienza a lloverme la crítica. ¿Cómo es posible? Yo estoy entonces en ese paso levantando una iglesia en Santiago de los Caballeros. Y ahí comienza la gente las críticas. Un pastor haciendo cuentos, un profeta haciendo cuentos. Y me encontré con unos super gurús cristianos de la capital
Valga que vivo en Santiago de los Caballeros, me decían, tú tienes el diablo adentro, reprende ese demonio que te hace, Dios no es cómico, Dios no es chistoso. Y yo fui diciéndole a Yael, creo que me tengo que retirar del humor. Y le expliqué, mira, le expliqué muchas cosas. Y me dice, pues entonces, por lo menos yo creo que tú me revises los guiones. Y él me dice, ¿tú conoces uno que se llama Ricky? Ese es mi amigo, le dije yo. Ese es mi amigo. Entonces, recuerdo que yo le dije, sí, yo lo había visto a él, porque tú salías, Ricky, en la portada de Porquineo mirando como por un lado así. Sí, con unos audífonos grandotes. ¡Qué foto más fea! Entonces, después de ahí, fíjense que cuando se hace el tercer año, yo no entro el primer año y la gente nota el vacío. No sé si ustedes recuerdan ya que la gente decía, como que hay un vacío, yo dije, me voy a arriesgar. Y entré a la segunda función, que no participé en los pastores que estaban confesando, pero sí participé en varias cosas, que ahí entra el feo a la radionovela del Arca, no sé si ustedes recuerdan, y por eso me hice el loco y dije, vamos para adentro. Ya ¿cuáles de las críticas que tú recuerdes te dolió, te afectó, de quién, o quizás no un nombre, pero alguien importante dijo algo que lo consideraste? Sí, algunos locutores decían que cómo era posible que gente se dedicara a hacer cuentos, que la gente se dedicara a hacer chistes, que Dios no nos llamó a eso, que nosotros teníamos que estar predicando en el evangelio. De hecho, a mí me afectó muchísimo que una vez cuando nosotros comenzamos el show, el primer año, nosotros cometimos el error de no orar para presentar el show. Ay. Ya tú sabes. Y yo atacando a Yael. Hay que orar, hay que hacer llamado. Eso fue un asunto que... Y también yo vi que hubo gente que cuando nosotros comenzamos el show, que comenzamos a hacer cuentos, la gente, algunas se pararon del asiento y se fueron. Y noté que se encararon y como que decían, no, esto no es para mí, aquí está el diablo. Y mucha gente entonces en las emisoras, también si hubiera sido ahora en las redes sociales, nos lleva el diablo con nosotros juntos. Pero si hubiésemos comenzado Noche de Humor en el día de hoy, hubiésemos sido millonarios los tres. Claro. Claro. Entonces, así eso me dolió mucho, que los pastores, no, como obviamente no puedo mencionar nombres, pastores y gente de emisora no creían en el talento. Gracias, nosotros le damos a Dios que nuestra madre siempre nos ha apoyado. Las iglesias, lo que uno le llama rajatabla, nunca quisieron trabajar con nosotros con eso. Claro. Nunca quisieron apoyarnos y tuvimos inclusive que recurrir a medios seculares para poder promocionarlo. Porque no lo permitían. Era raro que los padres de ustedes, que son o fueron también muy sobrios, muy serios, rajatablas también en el término dogmático, doctrinal, los hayan apoyado así sin reservas. Mira por qué. Porque ellos, aunque son conservadores, mi mamá y mi papá tienen la mente muy abierta. Y saben que el humor que uno hace es un humor sano, sin ofender a Dios. Ellos saben que nosotros no hacemos chistes ofendiendo a Dios. Y entonces otra crítica constructiva que era muy buena, que la gente entonces cuando luego de ir decía, tú ves, estos muchachos no ofenden a Dios. Y inclusive yo recuerdo que Israel me decía que debíamos ponerle humor hecho por cristianos a la noche de humor. Sí. Porque el término noche de humor cristiano se daba para que la gente criticara mucho. Y nosotros dijimos no, entonces yo dije, no, vamos a hacer noche de humor. Venga, mira que ahí es donde viene una de las críticas que más me dolieron. Yo estoy ya llegando a ser director de misiones de mi concilio y también estoy trabajando de cerca con CODUE Juvenil, como director de CODUE Juvenil. Y en una reunión de pastores, estas personas, wow, a veces quisiera decir el nombre, pero mejor no, porque después van a ganar conmigo. Me dijo él, esa persona, era una pareja de esposos que estaban súper pegados en la capital, llenaban estadios, muy bien. Y él me dice, pues ustedes son de la noche de humor. Qué bueno que lo veo, varón, pero ¿cómo es posible? Usted tan irresponsable que es. Usted representando a la juventud cristiana, haciendo ese humor. Pero yo escuché que usted, Dios lo usa, porque ustedes decían profeta, Dios lo usa usted con ciencia. Después que usted daña haciendo esos chistes, esos cuentos de cabarece, usted viene a profetizar, a hablar de Dios. Y ahí es donde yo veo con mi corazón roto, destruido, desbaratado, de migacaco, explotado, roto, PLDista, PRMista, de la fuerza del pueblo, viene desbaratado por ahí. Y ahí es cuando yo digo, no quiero seguir. Y también en mi concilio, de verdad, me tenían un poco de oposición a ser el director de misiones, ¿sabes? A mí también, porque yo trabajaba en los encuentros, en los encuentros apostólicos como director de música.
y yo tenía un llamado de maestro y cosas y no me lo apoyaban. Lo que pasa es que uno prácticamente se hizo rebelde. Sí. Y entonces en el caso de la familia sucede que ¿por qué nos apoyan los padres? Porque ellos vieron que lo que hacíamos cuento en privado lo estábamos publicando, porque ya él y yo cada vez que se juntábamos en familia, los cuentos, las rondas de cuentos venían. Yo repito, señora, al día de hoy, en mi familia nos reunimos, ya él se ríe, y yo hago los mismos cuentos con diferente sazón y hay que amarrarse por la risa. Seguimos igualito como si fuera nuevo. Y mi hermano ¿El programa de radio Vive el Evangelio surge después o antes de la Noche de Humor? Vive el Evangelio surge antes, porque Vive el Evangelio surge como por los lados del 2000. Señores, hace 20 años ya. Y también era un programa de humor. Sí. Que lo quitamos por la crítica también. Déjeme decirle que en ese programa, aunque mucha gente criticó, yo me fortalecí muchísimo porque un día el ministro Ezequiel Molina dijo de su propia boca, dijo, dale ese tema a Yael para que hable de él en el programa. Porque Vive el Evangelio era un programa que atacaba las costumbres de los evangélicos, las costumbres que estaban malas. Y también recuerdo que la esposa de Ezequiel Molina dijo, ese es mi programa favorito. Y era sentimos un alivio. Después de la hora del mensaje, de las 3 de la tarde de Ezequiel Molina, el segundo programa mayor escuchado era el de nosotros y era un sábado a las 10 de la noche. Que también, Ricky, eso permite, ¿cómo nace también? Que a Yael yo le dije un día, Yael, vamos a hacer un programa de radio y comenzamos a experimentar. Pero ¿qué sucede? También en Vive el Evangelio la olla se lo llevó. Yo andaba a pie, el único que tenía carro era Yael. Yo vivía casi plantado al Carrizo. Estaba dañado el carro casi siempre. Entonces, mira, yo vivía plantado al Carrizo, ya él vivía para Villamella, y a las 10 de la noche, en el 2000, las calles estaban oscuras en esa fecha. Porque era en vivo el programa. Era en vivo, sí. Era en vivo, pero tenía muchos segmentos editados. Pero exacto. Era en vivo. Yo recuerdo, por ejemplo, un segmento de una guagua, del himnario, cosas de la iglesia que hablaban. Porque mira qué pasa, mandaban cartas, porque era temática, mandaban cartas, por ejemplo, el banco. El banco mandaba una carta al programa y nosotros lo leíamos. Y yo decía, por ejemplo... Pero era el banco de la iglesia, explique. El banco de la iglesia mandaba una carta. Y yo digo, ya él, nos llega carta, ¿te escribieron quién? El banco de la iglesia. Y yo comenzaba a leer como una voz, yo comenzaba a decir, señora, sí, señora, le habla el banco de la iglesia. Y yo decía, ¿por qué me limpian pañal encima de mí? ¿Por qué me ponen chicle? ¿Sabes? Y siempre los sábados la gente paraba la carta. El Ignario de Luis Trufo mandó una carta. Mandaron a hablar. El porro mandó una carta a la lámpara de la iglesia. El abanico mandaban carta porque no lo limpiaban. Sí, era una especie de autocrítica, ¿verdad? Con gracia, con humor. Correcto. Y eso entonces provoca que mucha gente llamara a la emisora y nos ofendía. Y decía, esa emisora, ¿cómo va a ser que viene? Ya esos charlatanes, hasta en vivo ya tomábamos llamadas que ofendían. Pero quien estaba en planta, un pastor ahí de los guaricanos, llamado Raymond Núñez, mi amigo. Raymond Núñez, que era el ¿cómo le llaman a eso? El controlador, el máster. El control máster. Controlador. Él rápidamente, como él amaba nuestro programa, de una vez cerraba. Él no esperaba que saliera el pan, de una vez cerraba. Pero quiero decir algo del pastor. Cuando nosotros llegamos... ¡Ay, qué cara! El pastor dice en su mente, bendito, ¿y ahora qué fue lo que me tocó? Sí, y después el pastor apoyaba el programa. Tanto así el pastor apoyaba el programa que yo he ido a su iglesia a predicar. ¡Alaba! ¿Cuál pastor? Raymond Núñez. Ah, el controlador. Okay. Sí, entonces él me invitó a predicar todo. La gente no ha cambiado. 20 años después, yo hago radio en una emisora más abierta, música tropical, de reggaetón, etcétera, y todavía hay gente que critica. O sea, eso son cosas que van a estar toda la vida con uno, sobre todo en el Evangelio. Esas críticas, ya vimos cómo les afectó en los proyectos, pero también les afectó en lo personal. O sea, llegaron a sentirse culpables, a sentirse reprendidos, aunque no de parte de Dios, pero sí a veces tú confundes los sentimientos. Bueno, en mi caso, sí, claro. En mi caso, yo me sentí mal porque yo estaba en el ámbito de la iglesia CRT, es decir, Rajatable, iglesia conservadora, y de verdad a mí me gusta, yo amo predicar, y esas iglesias me dejaron de invitar, ¿sabes? Yo me sentía un poco... Me sentía triste y molesto conmigo mismo porque yo decía, yo no estoy pecando. Yo nunca he hecho un cuento
ni imitando las lenguas, ni imitando el Espíritu Santo, ni hablando de Jesucristo, porque yo siempre sé lo que uno porta y eso me afectó mucho. E incluso, pero en tu caso, Israel, tú seguías usando el humor, a veces hasta sin querer en las prédicas, porque siempre has sido cómico predicando. Exactamente. Entonces, hasta que un día Yael, mi hermano Yael, me dijo en un campamento que me tocó predicar, y la pastora Lucía Galvez me dijo, Israel, ¿tú conoces un predicador llamado Winston Nicolás? Me dice, sí, mira, él hace humor predicando, hazlo tú así. Predique, ya que la gente se ríe y se goce y olvídate de la gente. Porque antes y ahí era más serio predicando, o sea, no más sobrio. Más sobrio, sí. Sí. Después que comencé con el humor, yo predicaba sobrio y comenzaba demasiado profético y que dice Dios y no me reía. Pero ahora no. Ok. ¿Le ha tocado a ustedes en algún momento? Porque hay críticas que son, las críticas la mayoría son muy injustas, pero a veces hay críticas que uno se la gana. Y hay momentos en el humor, sobre todo en el humor, que al ser repentista, al improvisar, se dicen cosas de las cuales uno quizás se arrepiente. ¿Les tocó en algún momento desafinaron, sea un personaje, sea un chiste? No necesariamente en las noches de humor cristiano, pudo ser en radio predicando o en las noches de humor o en otras actividades donde ustedes dijeron algo que después en el fondo dijeron, me pasé. Sí. Dos cuentos hicimos en la noche de humor. Bueno, que para esa época. Mira, para esa época, dos cuentos hicimos en la noche de humor. Que para esa época afectó, porque fue un cuento que ya él hizo de una mujer que decía que el Señor te reprenda, que el Señor te reprenda. Al final dijo, lárgate, desgraciado. Ay, cuando ya digo esa palabra, Dios mío, comenzaron, no había redes cuando eso. Pero comenzaron la crítica. Mira, diciendo desgraciado. Y la otra fue un cuento que yo esperaba una tuya, porque ya él lo ha contado. Te voy a decir la mía ahora. Claro, la mía. Bueno. Que yo llevaba esa crítica porque ya él lo sabe, él no era tanto del medio como yo, porque en ese tiempo yo. Entonces, la mía fue que yo digo algún cuento de una mujer que le llevamos una lavadora y una licuadora. Y que la señora dice, se llamaba la doña Petra, me acuerdo yo ese cuento, que la doña dice, doña, estamos en Misiones. Le mandamos una lavadora ahí y adentro le metimos una licuadora para ocupar para el espacio real. Y la doña dijo, doña, después los meses le llama, doña, dígame. ¿Y cómo le va con su lavadora? Ay, mi hija, esa lavadora está buena. Me deja la ropa blanca y ninga. Pero la chiquita a mí no me gusta, no. ¿Yo por qué? Porque me tiene todos los panty rotos. La palabra panty fue la que me acabaron en toda parte a mí, diciendo esa vulgaridad. Yo lo entiendo, o sea, honestamente, yo lo veo muy bien. Pero estamos hablando que hace señores 12 años, la palabra panty. Yo lo recuerdo. Porque era jugo de panty. Una de las grandes vergüenzas que yo he pasado fue en un campamento que yo hice un cuento de un haitiano. Y entonces, sí. hice ese cuento, paga y vámonos, duro de un haitiano. Y señores, cuando he dicho yo, no, el cuento es larguísimo, pero al final acaba. Dice, porque cuando iban a entregar al maestro, Judas le preguntó, que le preguntaron los discípulos que si seré yo, y que si seré yo y no eres yo. Y cuando llega Judas, le dice al maestro, maestro, le Messier. Sí. Cuando yo dije eso y la presentadora de la época era haitiana, hermano, yo no quise ni siquiera volver a salir en público, nunca. Y óyeme, y hubo una vez que ya él y yo paramos una función, y él se lo va a recordar ahora por algo que hicimos él y yo de buena fe, que era que la que nos invitó al campamento le habían dado una pedrada en un oído que se lo desfiguraron. Mira, ya él se estaba recordando. Entonces, ya él y yo estamos sanamente diciendo, toma número 1, pedrada en un oído. Y hacemos en cámara lenta, Entonces se pararon del púlpito. Alguien de arriba dijo, en un campamento Maimón, dijo, mire, usted está en show. Y yo me tocaba predicar esa noche. Me tocaba predicar el otro día en la mañana. Y nos dieron una acabada que ya y yo entregamos. Y dijimos, no, pues no vamos a seguir. Y no seguimos con el humor. Esa noche, a mí me pasó con el apóstol Mercado. Yo creo que fue con Yael que yo fui a un campamento. Y ustedes recordarán que el apóstol Mercado era amanerado, porque estaba imitando a Walter Mercado y Proverbios. Y hubo una pastora que dijo, y realmente lo aprecio, ella dijo, es muy gracioso, pero es que está imitando a un homosexual. Y yo no lo había visto así, o sea, uno sano, ¿verdad?
pero realmente fue una crítica que la asumí y ese día murió el personaje. O sea, lo último que me faltó fue devolverle la peluca ya a él, que se la robé hasta el sol de hoy, pero murió porque entendí que era cierto, o sea, podía malinterpretarse, no era necesario, habían otras cosas. O sea, hay cosas que uno en el humor, esa es una de las tantas, porque en la radio se me ha salido muchísimas cosas. Yo quiero contar una ultimita. Yo hice por 2 años consecutivos un personaje que se llamaba Retoño. Oh, sí, claro. Porque yo sé imitar la voz de un cantante, Toño Rosario. Sí, muy entonces, bueno. Yo lo sé imitar, pero me ponía unos pantalones blancos apretados y una peluca y unos lentes. Y después, las últimas veces que yo lo intenté hacer, sentí una represión de Dios. Que no lo hiciera más nunca. Sí. Porque, y me salía bien, porque yo decía ahí, de ayudar y a vigilar de nuevo. La peluca, yo me acuerdo. ¿Y les llegó, en algún momento les llegó a pasar a ustedes que se guayaron haciendo humor en el sentido de que a veces uno lo justifica y que ese no es mi público? Uno dice, no, es que ese no es mi público. Pero que hicieron humor en un sitio y que la gente no se rió en la gran parte de la presentación. Mira, sí y no. Bueno, sí, la de Maimón que te conté. Pues sí y no, esa fue, pero ya después, eso fue muy al inicio, ya después uno trata de llevar historias que no fallan, que van en cualquier público. Entonces lo que uno hace es que ya esas historias que uno está segurísimo, la tira de rompehielo, como me enseñó Israel, uno le abre a la gente la caja de la risa y ya se te ríen de cualquier cosa. Claro. Pero sí, a veces uno dice, Dios mío, me dio trabajo. Mira, un día yo participé con Boruga en el Teatro Nacional. Oh, sí, yo me acuerdo. Señores, yo recuerdo que Boruga, nada más de pararse, Boruga hacía reír. Sí. Y yo decía dentro de mí, ¿y cómo yo compito con esto? Yo busqué lo mejor que yo tenía para tirarlo ahí. Gracias a Dios que la gente se rió, pero uno, señores, se aprieta para hacer humor. Porque el humor cristiano tiene que ser sano, no tiene que ser con doble sentido, y los cristianos son implacables, te matan en 1 por 3. Y no te puedes burlar de alguien ahí. El humor secular, tú agarras a una persona del público y lo acaba, y eso da risa, pero en los cristianos no. A mí me llegó a pasar, la mayoría de veces que yo me guayé fueron en ambientes donde la mayoría eran seculares. Por ejemplo, humor en bodas, en cenas. Cuando yo quise hacer humor, porque todo el mundo me entendiera, los que no son cristianos, me guayé un par de veces. ¿Ustedes llegaron a hacer humor en ambientes seculares, así como que lo invitaron a empresariar, etcétera? Yo pensé que... San Isidro? ¿Cómo fue? La boda de San Isidro, que fuimos tú y yo de la base, pero no fue bien. Nosotros casi no hacemos humor en ambientes. Mira, espérate. No, en la base, en San Isidro, ya él y yo fuimos. No fue bien, pero ya estaba mi jefe. Ajá. Ahí estaba mi jefe y me vio con peluca. Ya te puedes ver, pero fue bueno. Pero me pasó en una boda aquí en Santiago, que yo salí de una actividad en Samaná corriendo hace como 5 años de eso. No, hace como 6 años. Salgo corriendo, llego a la boda para hacer algo de humor, ¿verdad? Para ganarme, qué sé yo, mi ofrenda. Y la gente no se reía. ¿Y qué pasó? Que la niña, la señora tiene una niña, y la niña comenzó a darme por detrás todo el tiempo. Y dándome, me caía atrás, y me caía atrás. Y en una se iba a meter el espíritu de Caín. Iba a coger la maceta y le iba a dar. Y yo dije, entonces yo lo que hice fue, y dije, ¿cómo salgo? Y yo dije, mi amor, ¿tú me estás llamando? Y Noelia, no sé, como que no se la estaba llevando hasta que yo dije, pero un momentito, me fui. Y me salí escondido porque de verdad fue algo para mí frustrante. Yo no estaba haciendo humor y me llevaron. Y yo estaba haciendo una cosa muy bien primero, pero la niña comenzó a sacarme y me daba. Pero a mí me han pasado cosas muy buenas en el humor. Por ejemplo, un día yo estaba haciendo, Israel me invitó a Santiago una vez, no recuerdo a dónde que fue, que yo hice 2 personajes, yo hice un viejito y yo me vestí del viejito. Señores, y yo me vestí y hice una voz tan diferente del viejito que cuando yo salí, la gente me dijo, ven acá, ¿y en qué momento salió el viejito? Que yo no lo vi ni entrar ni salir, y era yo. Sí. No, espérate, mira, eso fue una cena de mi iglesia, en otro lugar que no fue en mi iglesia, y la gente conoce a mi hermano Yael, y Yael
él se viste en el baño y a mí me dicen, a mí, pastor, en el baño hay un señor ahí tirado en el suelo. Yo, ¿cómo va a ser? Y yo entonces mando a ver, porque yo estoy a mis invitados y me salta uno de los líderes. Pastor, mire, hay un viejo ahí adentro con una boina. ¿Quién es ese hombre? Hasta que de repente, que eso estábamos llegando, como ya estaba acá la presentación, yo digo, ¿dónde está ya él? Entonces de repente yo digo, señor, y con ustedes, digo, Jairo, presenta ya él Valenzuela. Y sale el viejito. Y sale ya él, pero muy diferente. Pero eso fue, no, es decir, como la caja de la visa estaba abierta, porque acuérdate que el que ya lo había visto en el baño, ya se ríe solo cuando sabe quién es. Y eso contagia. Israel, que yo en el baño, yo no le hablaba a nadie, yo estaba tranquilo ahí. Tranquilo, sentado, tirado así. Así. Wow. Sí, debo reconocer eso, que fue es una especie de envidia, no santa, una envidia santa, pero yo siempre admiré, vamos a decir admiración en vez de envidia, siempre admiré ese talento en ustedes dos, no de imitar necesariamente, sino también de doblar las voces y de cantar, que son las dos cosas que quizás si yo lo hubiese tenido, no fuera ni pastor ni predicador, porque estuviera dedicado al humor. Gracias, amado. Gracias por tu apreciación de nosotros, por decirnos que fue por lo que está pasando en este momento, mi hermano. Que tú sabes lo que hay, monstruo. Nunca pude, no me sale. ¿Cómo, ya saliendo de, bueno, para cerrar el capítulo del humor, Yael, ¿por qué terminaron o por qué no siguieron las noches de humor cristiano? Porque por mis ocupaciones seculares, porque con todo y chistoso, Dios me ha permitido siempre trabajar en ventas y yo he sido gerente de ventas por muchos años. Entonces no tenía tiempo de dedicarle a toda la promoción del humor cristiano, pero yo realmente estoy deseoso de hacerla de nuevo. Es tanto así que yo a veces tiro en las redes, ¿te gustaría volver a participar? Sí, y la gente me pone, sí. Y como que me inflo, como que me desinflo. También, mira qué sucede, se acaba la noche de humor porque ya yo definitivamente salgo en la quinta versión, ya yo me mudé en Santiago, ya tengo una agenda demasiado apretada, hubo un evento que se coordinó, que fue la última noche que se hizo en el ISFA, se contaba conmigo, no sé si tú te recuerdas, ya es que ahí entramos a solteremía, porque ya se habían acabado los recursos. No, la última fue el stand-up comedy en el auditorio de Lucy. Sí, pero ese ya no fue como noche de humor cristiana. Estaba hablando que la del IFA me estaban esperando y mi vuelo no llega. No sé si tú te recuerdas. Yo dije, ya yo no voy a poder estar en el IFA. Cuando ustedes... Cuenten hasta todo, por favor. Entonces, nosotros... Todavía quedan. Mira, entonces en el IFA, ¿qué pasa? Ya yo no puedo estar. Yo digo, ya yo no puedo estar, los viajes. Entonces... Ya tú tenías tu propio evento, Ricky, ya tú no podías ser un empleado nuestro. Después que Ricky Hell se hizo hombre, no sacó los pies. Evento solo. Porque creen que ya te estaban invitando a campamento a hacer monólogos, ¿no te recuerdas? Eso sí. Entonces, sí, claro. ¿Qué pasa? Ya había un auge y la gente ya, nosotros al estar tanto trabajando y todo, comenzamos a pagar y también a meternos en lo que yo mismo me entro en familia. Ya él también pasa por el proceso de su niña y sabes, eso nos claro. Entonces también yo pierdo la plaza de la capital y yo le digo, ya si hacemos un evento en la capital, la gente no va a ir porque la gente no me conoce ya. Entonces, ¿cómo se hace lo de la boleta? Porque yo contaba con los estudiantes míos, porque había que ir a mi humor. Exacto, se quemaban. Sí. Entonces, y ya él vendiendo también le asignaba a los clientes. Y ya él también se molestaba porque en el stack que había no vendían boletas y queríamos cobrar. Sí. Míralo ahí. Sigamos con otro tema. Sí, ya él siempre fue el gerente, siempre fue esa parte administrativa de coordinar con el dominico, de buscar esto, buscar aquello. Una cabeza muy buena en esa logística. Y ya en la parte personal, ¿siguieron a los años anteriores invitándolos a campamentos o eventos? ¿O ya el humor murió? Sé que predicando y en conferencias siempre sale, pero ya para hacer humor, ¿terminó con las noches de humor cristiano o siguieron picando? En mi caso no, porque yo inclusive me han invitado a resort a hacer humor. Y yo le llevo su noche de humor a resort y le he llevado también a otras actividades. Recuerdo que tú mismo, Ricky, me invitaste en una actividad que tú tenías donde Raquel Cueva. Oh, sí, en el Seibo, claro. Y eso fue reciente, eso no fue hace mucho. Igual que la actividad, una actividad que yo tuve de Puerto Plata,
La gente me invita y además yo supe también que ustedes dos, yo supe, Riquigel, te vi en las redes que tú estás en el Festival del Humor. No, yo sí. Que hizo Luis Samuel Medina. Yo he seguido, no son ustedes dos los que... Y también el pastor... Ah, sí. Y el pastor Israel también, ustedes estuvieron en Santiago, ustedes dos juntos, en el evento verdad de humor. Que sí. ¿Verdad? Bueno, mira, ¿qué pasó en el caso mío? Yo me despido del humor, definitivamente me despedí, como se despidieron de la salsa. Entonces, ¿qué pasó en el caso mío? Luego, yo me mudo aquí en Santiago y ya él me invita a un stand comedy con mi reserva. Yo no quería ir, y él lo sabe, yo no quería ir. Yo digo, ya él, mire que ya no quiero, porque la gente tiene que saber que el nivel profético va subiendo. Y uno se miente, me ataca. Yo dije, me voy a arriesgar, hombre, ya el que va a criticar, que critique, ya yo sé quién soy. Yo sé lo que yo porto, yo le dije, yo lo que voy a hablar. Yo no estoy pecando. Y fíjate que en estando como yo hablé de mí, de lo que me pasó mientras yo viajaba, lo que me pasó en los aviones. Yo hablaba historias mías que son cómicas. Porque si yo iba un avión para España, que el avión se iba a caer, ya, pero yo lo digo diferente. Todo lo que pasó, que le pusieron un tenis a uno, que una mujer dijo, ¡ay! Un hombre dijo, muerdan los pasaportes para que reconozcan los cadáveres. A ver, yo le pongo ahí. Hasta que en Santiago se hace un humor, mi amiga Águeda Suárez. Ya me plantea la posición y dice, mira, yo quiero hacer como un stand comedy. ¿Qué tú pareció? No, yo también tenía mi reserva. Yo dije, yo soy de Santiago. Yo dije, no, dale para adelante. Porque, ¿sabes? Como en Santiago a mí me conocen como el hombre de Dios y no me siento mal por eso. No querían que conocieran esa faceta cómica, porque aquí en Santiago, mis queridos hermanos, los pastores compiten mucho por tener la iglesia más santa y más pulcra. No. ¿Cómo va a ser? Y es de verdad. Santiago de Chile. Santiago de República Dominicana. Okay. Y tienen esa santidad que se llaman el Santísimo Santo Santa. Yo dije, lo voy a hacer. Lo hice la primera vez. Me fue bien económicamente, no lo voy a negar. Y me gustó tener el contacto con el pueblo porque me agarré 10 gente nueva, me siguieron en las redes. No miles, 10 me siguieron, está bien. Y después se hace la segunda versión, que yo dije me gustó. Y la tercera versión, yo le planteo a un amigo mío llamado Ricky, y le digo, Ricky, vamos a hacer nosotros el reencuentro de la noche de humor. Llamamos al gerente general de la noche de humor y él ni respondió nunca a los mensajes. Ha quedado en el aire, sí, hay que hacerlo. Llamada peligrosa. ¿Y sabe cuál fue la excusa que me dijo el gerente? No, que ustedes no van a vender boletos. Yo, pues olvídate de eso, véndete la suya. No, vendemos, gerente, vendemos. Hágase rico gerente. Con nosotros. Coordine, gerente. Vamos a entrar a la parte final y quiero que hablemos un poquito de sus ministerios actualmente y también cómo el humor influye, por supuesto. Tuvimos a Yael en la iglesia hace 2 o 3 meses en Nuevos Comienzos, una conferencia de matrimonio. Yo tenía mis reservas, se lo dije, creo que se lo dije a Israel, o también al mismo Yael. Me dieron buena ofrenda. Sí. Vaya, predicadores donde Riquigel, péguense ahí. Tenía mis reservas porque siempre he visto a Yael en humor y no en la faceta conferencista. Sin embargo, la conferencia de matrimonio, además de que fue muy edificante, porque realmente cuando tú invitas, tú sabes si estás invitando a un stand-up comedy o estás invitando a un conferencista, y las dos cosas son importantes, pero tienen su lugar. Y ya él como conferencista fue muy completo, edificante, práctico, bíblico, buscó información científica, pero también el humor fluyó muchísimo y era entre risas y reflexiones. Entonces, igual a Israel lo tuvimos hace poco predicando en un retiro y el humor estuvo ahí pendiente y presente desde el inicio hasta el final, pero luego en la administración, como desde mi niñez lo recuerdo, Dios lo usó de una forma muy bonita. Entonces, ¿cómo ustedes siguen usando el humor en sus prédicas? ¿Cuándo creen que se están pasando? ¿Cuándo creen que deben usarlo? ¿Cómo manejan el humor en sus ministerios? Mira, en mi caso, yo soy muy conservador. Ahí yo le pido permiso al pastor y siempre le pregunto al pastor, a menos que yo lo conozca demasiado, le pregunto, ¿cómo tú quieres que yo le hable a tu gente? ¿Quieres que le hable con humor, que le hable con nivel científico o quiere que le hable normal? Y la gente por lo general para parejas me dice, háblele con humor. Entonces yo lo que hago en ese sentido es que le doy su fuetazo, realmente porque hay palabras que son duras,
pero lo acaricio con el humor. A tanto así que yo en la misma conferencia lo relajo y le digo, si a mí me hubieran dicho todas esas cosas que yo dije, yo me hubiera ido, pero ustedes quieren que yo siga. Ustedes no quieren irse. Y también yo tengo como la faceta, yo dando conferencias y predicando soy diferente. Para predicar yo soy como un poco más serio. No hago tanto humor cuando estoy predicando un mensaje así de exhortación profunda. Pero cuando yo estoy dando conferencias, yo utilizo mucho el humor porque uno tiene que tener una gente 1 hora y media sentada y la gente tiene que mantenerse con la concentración. Y para uno concentrarlo, tiene que ser haciéndole cosas de humor. También he recibido para la gloria de Dios, muy buen feedback de los pastores, de los pastores que me invitan a las conferencias, porque me dicen, realmente así es que a nosotros nos gusta que prediquen. Y Dios me ha permitido, desde que yo escribí el libro de Parejas Inteligentes para acá, hermanos, si yo no he salido, si no he dado más de 250, menos de 250 conferencias, usted me puede hablar de mentira. La gloria de Dios. Pero hay gente que la repite y se meten en las redes justamente por eso. Pero es por la gloria de Dios y justamente porque el humor ha ayudado mucho a eso. Ha ayudado mucho. Y de hecho, hay diferentes tipos de predicadores. Y discúlpeme que me extiendo un poquito aquí. Sí. Hay diferentes tipos de predicadores. Hay un predicador que a mí me gusta muchísimo, se llama Charles Stanley. No le hace un chiste a nadie. Es un señor mayor, pero es un hombre que habla como Pablo. Pero hay predicadores como Ricky Hell que me hacen reír, predicadores como Israel que me hacen reír, otros predicadores, y uno lo va siguiendo y va aprendiendo porque tienen diferentes formas. Y si ya Dios le dio a uno dejar que uno predique con humor, que es muy difícil, hermano, es muy difícil, pues si Dios lo apoya, vamos a darle. Amén. En mi caso, yo aprovecho el momento. Es decir, yo no puedo estar todo el tiempo en tanta seriedad. Yo cuando hay que reírse, me río hasta más no poder. No obstante, yo estoy haciendo una modalidad que a la gente quiere que yo los case, porque yo las bodas las convertí en lágrimas, las vuelto en risa. A los que yo estoy casando les digo, ¿cómo quieres tu boda? ¿Alegre o triste? Me dicen alegre. Y en la ceremonia de la boda dura más de media hora la ceremonia de nupcial, porque la gente se ríe. Yo he visto mujeres que se le ha dañado el maquillaje porque yo le hago preguntas. Yo hago preguntas en secreta, por ejemplo. Yo le digo, en el noviazgo, ¿qué no te gusta? Y ella me dice, la muchacha me dice, bueno, a mí no me gusta que él hace, por ejemplo, nunca le ha gustado. Y yo le digo a la muchacha, al muchacho, ¿qué no te gusta de ella? Bueno, ella tiene algo que no me gusta, el que, bueno, que ella cada vez que me da un beso se hace así. Una manía que tiene. Y yo le digo en la misma boda, ya cuando digo, y la va a amar en la soledad, amén. Y ahí yo le digo, y tú, fulana, va a amar a este muchacho aunque te haga... Y la gente se ríe. Sí, tú estás oyendo. Ella te va a seguir jalando comida con los dientes. Y la gente, usted, varón, tú la vas a estar allá aunque te ves y se haga así. Le llamen la cruceta, que lamba así y así. Entonces, la gente se goza porque le doy los 10 mandamientos del matrimonio. Le digo a la gente que se va a preparar el matrimonio, de que los hombres se nublan. Los hombres nada más piensan en una sola cosa. Cuando tienen hambre, ellos no piensan en besar ni en sexo, piensan en comer. Y la mujer, cuando está pensando en sexo, no está pensando en comer, está pensando. Y le pongo a la gente se ríe. Y también, cada momento en la prédica capto. Por ejemplo, cuando estoy hablando, hablo del foso de los leones, por ejemplo, en una prédica, digo que Daniel va para el foso de los leones, y yo digo, miren hermano, porque es igual como mi esposa, que me pregunta a mí, mi amor, ¿y si un león me ataca a mí, a mi mamá, quién tú salvas? Y yo, oh, al león, salvo al león. La gente se ríe, yo digo, porque los leones, ¿sabes? Y ahí le pongo sus cosas de humor, de repente. Claro. Si estoy hablando en la Biblia, sí, dígame. No, termina. Si estoy hablando en la Biblia, por ejemplo, de los solterones, yo le digo a la gente siempre, una soltera, una mujer solterona, estoy predicando de los hombres que se quedaron solos. Le digo yo, una mujer solterona es una mujer que no logró casarse. Al contrario, un hombre solterón es un hombre que logró no casarse. ¿Te das cuenta? Una no logró casarse, pero el hombre fue que evitó casarse. Y le explico a la gente. Entonces me río en las prédicas y me gozo y digo, soy yo. Porque, ¿sabes? Hay prédicas que son muy atacantes, y la gente
necesita escuchar algo que lo anime espiritualmente. Amén. Es decir, si no, por ejemplo, yo te pongo el caso de la prédica que yo digo de la barca. Hermano, Jesús, cuando estaba en la barca, los discípulos lo llamaron, lo despertaron. Y yo digo, pero vean, que los discípulos le cuentan a Jesús, que Jesús estaba descansando. Jesús descansaba. Y usted tanto que molesta a Jesucristo para cualquier cosa, para un moquito. Ay, Señor, se fue la luz, el diablo se metió aquí. Los discípulos no mencionaron al diablo, deja al diablo tranquilo. El diablo está huyendo. El diablo quiere que la pandemia se acabe para que los moteles lo abran en las cabañas. Entonces tú ves, ahí yo le explico y le voy diciendo a la gente, y lo voy entrando. Señores, porque Jesús cuando le dijo, pero Pedro, mi hijo, yo voy a morir crucificado, yo no voy a morir ahogado. Usted si está barca se hunde, yo lo resucito. Experimenta la resurrección. Entonces él le pongo, le voy diciendo y la gente lo va a gozar. Yo creo que el humor es como no tengo aquí un ejemplo, pero es como la sal en la comida. Hablando de la administración, en la predicación o las conferencias, si no tiene la comida sal, se siente que no lo tiene. Amén. Y si tiene demasiado, se daña. Creo que cuando nosotros aprendemos a tener ese equilibrio, el humor es un don de Dios, porque no creo que el diablo le guste que la gente se ría ni que se goce. Yo me siento muy... Ajá. Perdón, tú sabes también que algo del humor que se me iba a escapar y no creo que se me escape espiritualmente es no contar historia, es hacer el sketch rápido que la gente conecte en menos de 15 segundos. Tú le sacas la carcajada a la gente aunque le predique. Te pongo el caso rápidamente, claro, que mi esposa me pregunta a mí, me dice, Israel, dime una cosa, y si yo me muero, ¿cómo queda? Yo me quedo loco. Entonces, no te cases otra vez. Yo no, espérate, yo dije loco, no idiota. Es decir, tú ves, y ahí le voy poniendo la chispa rápidamente, porque la gente que saca la chispa de alegría espiritualmente hablar, sin tocar los elementos cristianos ni eclesiásticos. Es decir, de jugar con Santa Cena, de jugar con la crucifixión, de jugar, por ejemplo, yo hacía un cuento que lo dejé de hacer, que Pedro estaba lavando y que el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿laváis? Y él dijo, no, liváis. Un cuento que la gente se ríe en su momento y lo dejé de hacer porque no quiero problemas con ese señor, no quiero problemas con el barbú. Bien hecho. Creo que los años van ayudando a uno a afinar, pero definitivamente se necesitan. Es una gracia natural. Cuando yo empecé a predicar, yo ponía en el bosquejo un chiste, de hacer un chiste de tal cosa. Con los años, al contrario, he tenido que controlar el humor que sale tan espontáneo que si no lo controlo se convierte en un stand-up comedy y no en una prédica para la que me están invitando. Y definitivamente bien usado, es una bendición. Y sobre todo en el ministerio. Yo me siento muy orgulloso de conocerles, de ser amigo personal de ustedes dos. He compartido en los escenarios y debajo de los escenarios, en sus casas y también en los templos, y puedo dar testimonio de la integridad, sobre todo de Yael e Israel en los últimos años ya. Así que quiero externar, era una broma, Israel se asustó. Te quiero externarle mi respeto, mi cariño, y mi deseo de que en algún momento volvamos a retornar a un escenario y hacer un recuento para que la nueva generación sepa, y si es posible hasta invitarlos, que hubo una escuela de humor, que ellos son la próxima entrevista que tendré, que hubo una escuela de humor cristiano, que hubo una referencia para ellos, que nosotros no tuvimos cuando empezamos, que tuvimos que ver los seculares para aprender algunos principios y depurar, porque muchas cosas no eran dignas de reproducir, pero a ellos se les hizo más fácil y uno quizás aguantó también las críticas que con ellos fueron más fáciles de hacer. Y les agradezco que desde sus lugares hayan sacado este tiempo. Dos cosas antes de irte. Dos cosas que también uno está pastoreando, he escrito 2 libros, pero hay algo que la gente tiene que saber. Yo pasé por un proceso por una crisis emocional. Una crisis emocional que me vi sin novia en ese momento. Y fue Ricky G que yo llamé y le digo, Ricky, dime, porque somos tan amigos, le digo, Ricky, mira, ¿cómo tú lograste con tu exnovia? Me dijo, bueno, yo agarré todo lo que había en la computadora y le puse archivo muerto. Así no tienes que hacer con tu corazón. Y esa palabra me emocionó, amado, porque los amigos solamente, la gente cree que los amigos están en la buena y en la cárcel. No, en la cárcel usted no tiene amigos porque te está preso eres tú. Entonces, amado, ahí me ayudó. Y lo otro fue que cuando Ricky escribe, el Dios de los procesos, me dijo una palabra que marcó mi vida también y me dijo, todo predicador que pase por esta tierra tiene que dejar huella para que la gente lo reconozca por una huella. Y él me motiva a mí, él escribe su libro y yo digo, podamos yo escribir un libro también. Y de ahí es que nace entonces el irresistible propósito de Dios, porque verdaderamente
necesitamos marcar la generación. Y usted predicador, usted cantante, evangelista que nos esté escuchando, marque a la gente, no que nos conozcan con las malas noticias, sino con las buenas noticias. Escriba un libro, escriba un tratado, escriba una canción que sea un hit parade, que usted diga, que la gente todavía la siga escuchando, como esas canciones viejas que usted se siente escuchar, como Los Compadres, que usted le escuche y se siga amargando. No, como Los Compadres, no. Dale esa, que de ahí. Los compadres, nosotros tres. Nosotros tres somos compadres, está vivo. La gran tribulación, por lo menos. Un lamento. Ya él dio una frase célebre para cerrar esta entrevista. Hermanos, lo que yo quiero decirles es que en estos momentos, mientras más oremos, más cerca de Dios vamos a estar. No descuiden la oración. Eso es lo que el diablo quiere. Y una cosa importantísima. Después de todo esto, la gente va a volver a fornicar, va a volver a adulterar, va a volver a hablar mentiras, pero la iglesia tiene que ser diferente. Tú tienes que ser diferente en el nombre de Jesús. Cuidado que me prendo. Ya que estamos pero ya, no, ya señores, dejen eso así, que este hombre se le salió el rajatabla que lleva adentro. Hasta la próxima. Dios le bendiga.